Continuamos en Conexión Business. Vamos a estar hablando en esta oportunidad de la industria del coworking, que como ustedes saben es un concepto que busca, más allá de crear un espacio para que la gente pueda trabajar, pues generar de algún modo una red de contactos propicia, ideal para la generación de networking entre distintos empresarios. En un inicio, digo empresarios porque en un inicio esto nació para emprendedores, trabajadores independientes, nómadas digitales, pero esta industria se ha ido transformando en buena parte gracias a la pandemia, porque evidentemente de las crisis surgen grandes oportunidades. Y vamos a estar conversando el día de hoy con un conocedor de este mundo, no solamente porque es un empresario que ha decidido generar sus oportunidades de inversión en este sector de la economía y en esta industria, sino porque además maneja mucha estadística, cosa que es súper productiva a nivel mundial, más allá de Panamá, que es el lugar donde él se encuentra y opera. Se trata de Paul Soucy. Muchísimas gracias, señor Paul, por haber aceptado nuestra invitación a estar aquí. Él es el CEO de Panamá Coworking Center, que es pues un espacio de coworking que tiene ya 5 sedes o sucursales en Panamá, en distintos puntos, no solamente en la ciudad capital. Gracias por estar aquí y bienvenido a Conexión Business. Muchísimas gracias, es un placer para nosotros conversar con ustedes. Saludos No, a toda bueno, la para, audiencia. Muchísimas gracias por habernos aceptado la invitación, porque la verdad, este programa, y para adelantar un poco, pues va generado mucho al mundo de los negocios. Nuestra audiencia, a pesar de que es muy amplia y diversa, pues evidentemente atrae muchos empresarios y emprendedores, y hablar en estos tiempos de coworking, pues representa y reviste una vital importancia, ¿no? No solamente porque ha crecido como tendencia este tema de las oficinas compartidas, sino porque además ha habido un cambio trascendental e importante en la industria en los últimos años alrededor de la situación de la pandemia. ¿Cómo usted evalúa y cómo usted ha visto ese desenvolvimiento y ese aumento, ese auge que ha cobrado el tema de los coworkings? Mira, la industria de coworking está creciendo a niveles de 20% interanual pre-pandemia. Entonces, es una industria que viene creciendo muy fuertemente en todos los países, en todo el mundo, en Europa, en Estados Unidos, en Asia, incluso en los países del Medio Oriente ha crecido muchísimo. Es un tema que inicialmente el coworking está muy orientado, como tú bien dijiste, al entrepreneur, a la gente que tiene un negocio nuevo, que necesita una oficina pequeña, que necesita flexibilidad. De hecho, es una industria tan nueva, es una industria que apenas tiene 15 años. En el 2005, cuando por primera vez, digamos, el término acuñado de coworking empieza a ser parte de una industria, cuando empiezan a crecer coworking. Pero estás hablando de que en el 2020, previo pandemia, teníamos 19 millones de usuarios en el mundo de coworking, y estamos esperando que en el 2023 o 24, perdón, el 2024 tengamos 40 millones de usuarios. Estás hablando ¡Wow! del doble. Entonces, y no solamente por el tema networking, que tú lo mencionaste también, de que estás allí y puedes conocer a otra persona que tiene una inquietud profesional, que te puede ayudar. Además, nosotros los que estamos en la industria del coworking, pues tratamos de alguna manera de tratar de que los coworkers se instruyan con nosotros. Nosotros damos charlas todas las semanas, cada 15 días tenemos un invitado especial, que está abierto tanto electrónicamente, digamos así como estamos tú y yo aquí, como físicamente en nuestros espacios. Evidentemente la pandemia nos pegó, no te voy a decir que no, pero el rebote ha sido algo espectacular. Y es donde nos hemos dado cuenta que este rebote no solamente está con los entrepreneurs y las empresas pequeñas que están surgiendo, sino también con las corporaciones, porque ahora la corporación que descubrieron que la gente puede trabajar en casa, Claro. pues a lo mejor no necesitan 1000 metros o 2000 metros de oficina, sino 500, y le das la oportunidad a tu gente de que trabaje más cerca de su casa unos días a la semana. Y eso es una parte de la industria que está creciendo muchísimo, ¿no? Y digamos que de algún modo es un teletrabajo, pero en lugar de que sea desde casa, lo tienes en un Es lugar correcto.
con bien definido. muchísimas más, claro, y Sí. quizás muchísimas más herramientas en las que puede conseguir una Sí. persona Y, y, en no, sus casas. y no solamente eso, hay una estadística súper importante que se hizo en el Reino Unido en los años prepandemia y luego se hizo durante y post pandemia, que es la eficiencia de las personas trabajando desde su casa. Y solamente el 30% de los trabajadores pueden ser igual de eficientes trabajando de su casa que trabajando en una oficina. Entonces, es un número bien significativo, porque si te das cuenta que de cada 100 solamente 30 son iguales de eficientes y 70 son menos eficientes, pues mira, es necesaria la oficina. La oficina nunca va a dejar de existir como tal. La oficina se está transformando. Y Claro. entonces, nosotros quizás ya en muchos países se está hablando ya no de coworking, sino de espacios flexibles de trabajo donde yo puedo ir 3 días a la semana o 2 días a la semana y los otros trabajo de mi casa. Y el otro, a lo mejor, dos trabajos de mi casa, 2 trabajos en el coworking y uno voy a la oficina de mis headquarters a reportarme con mi jefe. Claro, no, Entonces, o si hay opciones como por ejemplo lo tienen ustedes acá en Panamá, que puedes trabajar en cualquiera de las sucursales. Entonces de repente hoy, digamos que la tarde te agarró en determinada localidad donde ustedes tienen una oficina, pues pueden ir y trabajar desde ahí, ¿cierto? correctamente, así mismo pasa y sucede muchísimo. Sobre todo si Claro, tienes una reunión y la persona con que te vas a reunir está del otro lado de la ciudad, pues y es tu cliente y tú quieres atenderlo bien, pues lo llevas a un sitio representativo, un sitio bonito, con calidez, porque eso es otra de las cosas que hemos descubierto, que la calidez de los espacios es súper necesaria. La gente no, el espacio ese blanco hay un dicho por ahí de los arquitectos que dice less is more. Sí, es importante less is more, pero tú te tienes que sentir en un sitio cálido, en un sitio donde te sientas mmm, como en casa, que tengas un sofá donde te puedas sentar con una mesita, pero que todo el mundo está en el mismo medio, todo el mundo está trabajando en surgir, en crecer, o tienes una corporación que de repente tiene 20 empleados un día y se reúnen en una sala de conferencia grande, entonces, y además, entonces tienes todos los equipos para que esas personas puedan entrar en esa sala de conferencia y retransmitir esa conferencia vía internet o vía Zoom o lo que la gente necesite o Stream Mayer, que está buenísimo este que tienen ustedes, está sensacional. Y la verdad es que, mira, nosotros mismos nos sorprendimos de lo que pasó después de la pandemia. Nosotros pensábamos que esto iba a ser, tú sabes, el acabose, que ya para que esto surgiera, y de repente esto ha sido un rebote impresionante. estaba leyendo que la cifra es más de 150% el crecimiento post-pandémico. Nosotros crecimos 150% después de la pandemia al número prepandemia. O De sea hecho, que de estas 5 sedes, tres 3 son o nuevas, 2, corríjame, son nuevas, ¿no? 3 son nuevas. Sí, y es Wow. impresionante. Y nos llaman todos los días, mira, o sea, ahora tenemos hicimos una división aparte para atender a las corporaciones. Entonces ya yo no atiendo o sea, tenemos una división que atiende, digamos, los coworking normales como las 5 sucursales que tenemos. Pero además de eso, tenemos empresas grandes que nosotros les preparamos un espacio de 1000 metros o de 1500 metros para 150 o 200 empleados y se los administramos y ellos mandan a su gente allá. Entonces, no, fue tanto el crecimiento que tuvimos que hacer una división estructural dentro de la compañía para poder atender esto. Entonces, la Sin verdad duda una ha solución. sido espectacular. Es una super solución Sí, y yo estaba viendo algunas cifras, no solamente en la región, porque digamos que en Centroamérica, según lo que estuve viendo, apenas hay cerca de 200 coworkings en toda la región. 173, Pero si lo 173. comparamos con, por ejemplo, Norteamérica o Europa, las cifras Estamos varían en pañales. muchísimo. Estamos en Claro, pero pañales eso también significa que es una gran oportunidad de para crecimiento. de crecimiento y de inversores Sí, de desarrollo, ¿no? Y de empresarial para los próximos tiempos. sí, es así y eso es un poco de lo que estamos viendo en este momento, ¿no? Entonces, realmente, pues esa oficina tradicional se ha transformado.
Entonces, wow, es realmente espectacular el crecimiento. Mira, aquí viendo algunas de las cifras, incluso no tomando en cuenta en estas cifras que te voy a decir la proyección de las corporaciones que necesitan espacios flexibles. Los freelancers, que en el año 2017 eran 57.3 millones en el mundo, hoy está estimándose que para el 2027 van a ser 86.5 millones de trabajadores freelancers. Se va a cruzar el trabajador formal con el trabajador freelancer en el año 2027. Entonces, o sea, realmente un crecimiento espectacular. Y un crecimiento espectacular, no solamente en la industria, sino incluso en cómo el trabajo y su funcionamiento va a ir variando. Porque el Sí, hecho de que se mezclen independientes o freelancers con con corporaciones. trabajadores de grandes corporaciones, eso implica que la evolución o el futuro que ya lo tenemos encima, pues evidentemente puede generar muchos cambios y puede ir fluctuando conforme a todo esto, porque sin duda son oportunidades, como bien decíamos, para el networking, pero también para compartir experiencias y de algún modo de ahí pueden surgir incluso nuevas oportunidades. Nosotros en Panamá Coworking siempre decimos, este es el lugar donde todo es posible. Eso de que tú estés con una corporación, por ejemplo, en Chorrera, que para nosotros, a veces cuando hablan de Chorrera, tú piensas en un pueblo que está una hora y tanto de la ciudad de Panamá, que nosotros tengamos allí 200 empleados de una corporación japonesa compartiendo con 150 entrepreneurs. ¿Qué puede pasar? Pueden aprender entre todos, tanto la gran corporación de esta gente que está empezando y esta gente, por supuesto, que va a aprender de la gran corporación, porque mal que bien te vas a encontrar en la cafetería, vas a estar allí y entonces vas a poder compartir, ¿no? Y compartir no solamente socialmente, sino compartir profesionalmente, que es súper interesante. Sí, e incluso la oportunidad de negocios que se pueden generar ahí para los propios freelancers, que van a estar sentados Correcto. al lado de personas a las cuales les pueden ofrecer sus servicios. Sí. ¿Cómo es el desarrollo, ya si hablamos de Panamá como país, de la industria? No es mucho lo que se conoce y lo que se escucha. ¿Cuáles son los niveles de competencia y cómo se ha ido desenvolviendo la industria acá en Panamá? Mira, te cuento que Panamá ha sido bien particular porque no todo el mundo, o sea, nosotros hemos pasado por un proceso de enseñanza de lo que es un coworking, de que tu cliente sepa qué es lo que tú estás vendiendo, porque muchas veces la gente, coworking, ¿qué es eso? Se come, ¿qué pasó? Explícame qué es eso, porque no saben. Y realmente hemos encontrado, nosotros abrimos nuestro primer coworking en el 2015 y el primer año fue bien duro para que la gente entendiera el concepto. Una vez que la gente entiende el concepto, evidentemente esto se va y además lo oyes, viajas a Miami o vas a, no sé, a Madrid o a París o a Nueva York y te das cuenta de que vas a ver, y bueno, hay casos importantes como de WeWork que se conocen mundialmente. Entonces, empezó un poco a surgir ese challenge, ese reto para nosotros los entrepreneurs de coworking, porque cuando empezamos éramos unos entrepreneurs. Entonces, es de enseñarle a tu cliente qué producto estás vendiendo y cómo lo va a usar. Entonces, ha sido un reto bien interesante. Panamá no ha crecido de una forma impresionante en este sentido. Hay otros países, incluso en Centroamérica, y particularmente México, Colombia, Perú, han crecido muchísimo porcentualmente. Panamá le ha costado un poco más entrar en ese crecimiento, porque si bien la clientela existe, el concepto ha sido difícil de masticar. Entonces, hay que enseñar mucho a través de las redes sociales, a través de tus productos. Muchas veces nosotros damos días gratis para que la gente pase un par de días trabajando en nuestro coworking sin pagar nada para que entiendan lo que es, porque hasta que no lo vives, no sabes lo que es. Y pues, valga la cuña, pues te invitamos a Panamá Coworking Center
cuando puedas, cualquiera de nuestras sucursales, nos encantaría tenerte por allí. Sería La ideal, verdad, mire que a lo mejor le tomamos la palabra e incluso podemos transmitir un conexión business desde sus oficinas, por ejemplo. pero por supuesto, y no solamente eso, nosotros tenemos universidades que están con nosotros, se está dictando ahorita un MBA en nuestro espacio. Entonces, de verdad que es interesante y para nosotros sería un honor pues tenerlas a ustedes, ¿no? Y para nosotros asistir allí. Gracias por Sí, atendernos la entrevista y sí. la llamada. Espero que esté muy bien y que les siga yendo súper. Nos vemos pronto. Vamos a hacer un programa desde allá. Me encantaría, queda abierta esa posibilidad y por allá te esperamos. Seguro. Gracias, señor Paul. Que esté bien. Un gran placer.